Buenos días. Bienvenidos al sitio de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con la doctora María Gabriela Van Marwijk, que nos hablará del rol del abogado ante situaciones de violencia de género en épocas del COVID-19. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora. Y de surgir alguna pregunta, la realización vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder compartir con ustedes este nuevo espacio virtual que nos brinda el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, siguiendo en esta gran lucha que encabeza desde hace muchos años nuestro querido Jorge Rizo, amigo, dirigente, nuestro expresidente, como ponen en la televisión, pero nosotros estamos siempre acompañando los avances gracias a las ideas de Jorge, que piensa todo el día en este tiempo de pandemia, cómo puede apoyar la actividad de los abogados, pero no solo para el ejercicio de la profesión, sino también para la formación profesional. Es tan importante en estos tiempos, que tenemos un poquito más de tiempo libre, pero estamos más estresados, poder utilizar nuestra formación, nuestro título, en capacitarnos. Y esta herramienta que nos da el colegio, que es una herramienta amplia, disponible para todos, es una decisión excelente desde mi punto de vista, sobre todo para nobles y jóvenes abogados, gente que se inicia profesionalmente, que se inicia en una nueva forma, nueva forma de ejercer la profesión, pero también en una nueva forma de estudiar, en una nueva forma de capacitarse, en una nueva forma de tener contacto con el docente o con quien da la charla. Y bueno, son los abogados y abogadas de una nueva generación. Y en la nueva generación, que como insisto, no solamente implica expediente digital, sino también esta posibilidad de capacitarte por este medio en una forma muy accesible. Igualmente, esperemos que pasada toda esta pandemia, podamos encontrarnos, aunque sea en el bar del colegio, un lugar tan acogedor y tan amable para los que tenemos varias décadas de colegiación, y que la lista de la que yo formo parte de Gente de Derecho ha transformado en nuestro segundo hogar. Ahora vamos a ir a la charla, esta charla en un contexto diferente, en un contexto mundial donde todo ha cambiado, donde han cambiado las relaciones humanas, han cambiado la forma de ejercer el comercio, ha cambiado la forma de ejercer la profesión. Pero todos hemos escuchado y hemos visto los informes tanto de CEPAL, la preocupación de Naciones Unidas, la preocupación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de Michelle Bachelet, que fue la primera que se manifestó en relación a la violencia de género en tiempos de pandemia. Todo ha cambiado. Lo que no ha cambiado y ha aumentado es la violencia de género. Decimos que es el único delito que aumentó. Es el único delito que aumentó. Y aumentó en todos los ámbitos y aumentó sobre todo con relación a las mujeres en su casa y también, como lo hemos vivido en nuestro país, pero se vivió en todo el mundo, con relación a las mujeres que somos mayoría en los frentes sanitarios en todos los países del mundo. Es importante que nosotros podamos definir la violencia de género para identificar estas situaciones y poder acompañar a la víctima. En la Convención de Belén do Pará, que es ley en nuestro país, dice que debe entenderse por violencia de género contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y acá tenemos esta definición incorporada felizmente por la ley 24.632, la Convención de Belén do Pará, que es el paraguas en materia de violencia para toda Latinoamérica. Nosotros tenemos la definición de violencia, pero ¿qué tenemos del otro lado? Tenemos un poder judicial que debe ser deconstruido. ¿Por qué hablamos de la deconstrucción? Y no vamos a hablar de filosofía, pero sí es importante, porque nosotros somos profesionales del derecho, recordar a Derrida, a Jacques Derrida, el filósofo francés,
cuando decía que lo que tenemos que cuestionar son los cimientos sobre los que se funda el concepto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener, como la Argentina, un sistema de normas y tratados internacionales en materia de violencia que tiene una redacción casi impecable, pero tenemos operadores y operadoras del derecho que no juzgan con perspectiva de género. Entonces, esta charla que apunta también a darle las herramientas para ir ante la justicia, tengo la obligación de prevenirles que también van a tener otra función como operadores del derecho, y es deconstruir la justicia heteropatriarcal que no interpreta la normativa de género en el sentido de la Convención de Belén do Pará, que también es ley de la nación. Y deconstruir no es tirar abajo el sistema judicial, deconstruir es, al decir de Jacques Derrida, cambiar esas bases a partir de las cuales se genera el pensamiento que es lo que se refleja en la sentencia, por ejemplo. El razonamiento de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Esas, las premisas que hacen al razonamiento lógico, que es, en síntesis, una sentencia, ¿no? Porque sabemos que las premisas antecedentes y consecuentes tienen que tener una lógica, eso es lo que tenemos que cambiar, porque el sistema judicial tiene prejuicios previos a la norma. Las mujeres son más débiles, los hombres son más fuertes. Esta fue la única vez. Quizá no vuelva a pasar. Y estas son frases que se escuchan de los operadores del derecho. He escuchado en una audiencia de amenazas coactivas el imputado con defensor oficial y la defensa pública preguntó a la víctima, cuya condición económica era mucho mejor que la del imputado, ¿por qué no se había contratado un custodio personal si tenía dinero? Se estaban tratando unas amenazas en el debate, unas amenazas coactivas, donde le había roto el auto, y le dijo la defensora pública a la víctima: ¿por qué usted no contrató un defensor oficial, un custodio con usted, si podía tener un custodio para evitar este daño? Bueno, estas preguntas en un debate donde se debaten violencia y lesiones con perspectiva de género no se puede formular y no puede venir de la defensa pública esta pregunta. Pero lo grave es cuando vienen las resoluciones en ese razonamiento heteropatriarcal en el juez y encontramos sentencias que nos escandalizan porque se apartan del espíritu de todo el sistema convencional internacional, de las normas que protegen y pretenden erradicar la violencia contra las mujeres. Como decía, no ahondaremos en el concepto filosófico, pero me gustaría recordar a una gran amiga que nos ha acompañado en el Colegio Público de Abogados, que es Rita Segato, cuando no era tan famosa como es ahora. Rita Segato ha estado en el colegio hablando, invitada por nosotros, ha estado compartiendo un hermoso almuerzo con nosotras en el restaurante, muy gratos momentos, donde podíamos pasar horas hablando. Bueno, ahora le piden autógrafos en todos lados, es bastante difícil. Sabemos que Rita es una antropóloga, es una gran investigadora del tema, y ella habla muy bien de la situación del hombre y por qué se llega a la violencia. Si bien este análisis no puede ser incorporado en la defensa o en la imputación, es importante que nosotros sepamos que como operadores del derecho tenemos un rol fundamental para deconstruir esta situación que viene de lo social, de lo sociológico, de lo antropológico. ¿Por qué? Rita define algo que me parece muy claro. Nosotros tenemos chips en la cabeza. O sea, ella lo define de esta forma. Y dice, nosotros tenemos chips. Los chips están todos cargados con información. Pero dice Rita, lo que necesitamos de los operadores del derecho es que cambien sus chips. Todos. Los abogados, abogadas, los defensores, los jueces, los fiscales. Y si nosotros vamos cambiando nuestros chips y le ponemos chips con una información acorde con lo que dicen las convenciones internacionales, vamos a poder empezar a lograr sentencias que estén más acercadas a los derechos humanos con perspectiva de género, que es lo que se busca cuando se pretende proteger mediante las leyes a las mujeres con la finalidad de erradicar la violencia de género. La violencia
contra la mujer incluye la violencia física, la sexual, la psicológica, la política. Bueno, nosotros tenemos una ley bastante avanzada, que es la 26485, que estimo que los colegas y las colegas la deben tener presente. Es esta ley que le seguimos agregando incisos en una gran lucha cotidiana con la Cámara de Diputados y también después con el Ejecutivo para que promulgue. Hemos logrado agregar la violencia política, hemos logrado agregar esto que dicen el piropo, se prohíbe decir un piropo. Miren, no es que se prohíba decir un piropo, realmente el piropo no puede tener contenido positivo, sino que tiene contenido negativo. Ahí es lo que la barrita del chip. O sea, nosotros tenemos un chip que dice que el piropo es algo positivo para la construcción de moral del ser humano, y en realidad es algo negativo. Lo que tenemos que hacer es cambiar el chip. O sea, en nuestro chip ahora el piropo, y tanto para los jueces, el piropo no es algo positivo de un hombre para una mujer, sino el piropo es acoso callejero. En las tipologías estas que no son cerradas de la ley 26485, es muy importante porque nosotros empezamos a trabajar el tema, por ejemplo en mi caso, hace más de casi 3 décadas aproximadamente. Para que se den una idea, en 1987 tuvimos el primer Congreso Nacional de Abogadas, en el Teatro San Martín, casualmente enfrente del colegio, y ya tratamos el tema de la violencia de género. En ese caso hablábamos mínimamente de lo que era el acoso sexual, porque en su primer momento se reducía prácticamente al acoso sexual. El avance en la lucha y el avance en las peticiones, porque esto quiero que tengan presente. O sea, nosotros no tenemos que peticionar solo con la ley que reglamenta el ejercicio del derecho, sino con las convenciones, que nos consagran los derechos y con la Constitución. Porque este avance normativo que hemos logrado, donde empezamos hace más de 30 años con el acoso sexual como forma de violencia contra la mujer, y ahora ya tenemos hasta la violencia política incluida, que era impensable en otro momento tener la violencia política incluida como una forma de violencia. Sabemos que tenemos la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia sexual, la violencia mediática. La violencia mediática es muy interesante. Yo vi una experiencia reciente, casualmente, de un señor, un conductor de Checopar, que ahora está muy en boga hablando de su discriminación de género. Él viene con una historia bastante larga de este tema. Él tuvo que realizar una probation hace un año. En la probation que le dieron a Checopar por haber utilizado violencia mediática al hablar de las mujeres en un medio radial, la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que está disponible para verlo, lo condenó a cortar su programa a las 12 del mediodía y pasar micros, audios de mujeres supuestamente expertas. Digo supuestamente porque yo soy una de las probation de Checopar, entonces, bueno, no me quiero hacer autorreferencial. Mis compañeras expertas y yo supuestamente, donde se cortaba el programa y la Fiscalía le ingresaba un audio donde, en el caso mío, yo hablé de la violencia en las mujeres migrantes y refugiadas. Otras colegas hablaron, bueno, habló la filósofa Diana Mafía, Dora Barrancos, todos grabamos diferentes audios y durante 6 meses se le cortó el programa a este señor y se pasaba un audio donde se hablaba de las medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y se visibilizaba en esos audios a través de la voz las situaciones de violencia. Estamos ante una medida novedosa. Si ustedes me dicen de dónde sacó la Fiscalía de la Ciudad hacer esto, de la creatividad, de la norma, de tener la norma, de tener presente la Convención para la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo adicional CEDAW. De ahí, de la lectura de la norma y pensar cuáles son los medios para consagrar los derechos convencionales internacionales. Nada tiene que limitar nuestra creatividad cuando estamos tratando de llevar adelante los principios de la Convención de Belém do Pará. Porque tenemos que recordar también que el Estado argentino, y por eso debe preocuparse por lo que dicen los jueces, debe presentar a nivel internacional, por ser parte de las convenciones, una estadística del tema de violencia y si esto avanza o retrocede. En razón de los retrocesos en femicidios sufridos por la Argentina, fue elegida para una campaña internacional que se llama Spotlight, quizá la escucharon. Son todos lugares donde ustedes pueden entrar a la web y encuentran mucha información para fundar las peticiones en materia de violencia.
La campaña Spotlight es una campaña que ante el seguimiento de la cantidad de femicidios en la República Argentina fue elegida, patrocinada por la Unión Europea y desarrollada por Naciones Unidas Mujeres, ONU Mujeres. Es una campaña que se está haciendo ahora en 3 provincias argentinas, que eran las que tenían mayores índices de femicidio, pero trabaja con todo el colectivo. O sea, trabaja con las mujeres, trabaja con la justicia, trabaja con todos, y también es prevenir y erradicar la violencia de género. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque es importante en estos derechos humanos de tercera generación, derechos humanos con perspectiva de género, que ustedes se manejen básicamente con las convenciones internacionales ratificadas, con las convenciones, con las recomendaciones que hace Naciones Unidas Mujer, porque a partir de ahí la creatividad para pedir medidas de ustedes no va a tener límite. Sabemos que una jueza amiga en Córdoba prohibió a un señor a ir a bailar, ¿no? Un lugar que bailan cuarteto, que era lo que le gustaba al señor. Otra jueza con mucha creatividad le dijo que no podía ir más a jugar al fútbol. Otra le dijo, bueno, usted no puede salir los fines de semana. O sea, ante los incumplimientos o la violencia o violar las medidas. O sea, lo que requerimos para consagrar los derechos humanos con perspectiva de género es la utilización de las convenciones, los tratados internacionales y la creatividad. La creatividad cuando pedimos medidas que apunten a la protección integral de la mujer, niña, niño y adolescente. Vamos a hablar un poco de violencia. La violencia es, como ya expliqué, la violencia física, la psicológica, la sexual, la violencia política, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia mediática y el acoso callejero. En general la violencia tiene lugar dentro de la familia o la unidad doméstica. Bueno, yo en lugar del concepto de familia utilizo un concepto de unidad económico, afectivo, productiva, social y multiespecie. ¿Por qué? Yo me estoy apartando del concepto de familia porque creo que el concepto de familia lleva adentro de sí el mundo heteropatriarcal. Yo creo que el concepto de familia es la reproducción del mundo heteropatriarcal. Reproduce todas las cuestiones de discriminación que se dan a la sociedad en un núcleo. Entonces hablo de unidad económico, afectiva, productiva, social y multiespecie. ¿Por qué le agrego multiespecie? Le he agregado la multiespecie al concepto que lo venía elaborando hace unos cuantos años. Yo, para pensar una cosa, tardó más de 10 años. Bueno, espero que ustedes puedan pensar más rápido que yo. Agregamos lo de multiespecie porque tenemos muchísimos casos ahora donde el violento ataca a la mascota, porque como ya la mascota está integrada a esta unidad, la mascota que no se llama mascota ahora, no más, somos los tutores, digamos, ataca a este ser no sintiente, lo ataca, ¿por qué? Porque interpreta ya que forma parte de esta unidad que algunos llaman familia y que yo llamo unidad doméstica o económico-afectiva, productiva, social y multiespecie. Entonces, por eso tenemos que ver que estos seres, o sea, estos seres no sintientes, forman parte y nosotros somos tutores e increíblemente hemos percibido que el violento lo toma en consideración antes que nos pudiéramos dar cuenta quienes, por ejemplo, estudiamos la problemática. Encontró un objeto para su violencia, que es un sujeto, que es este, y por ello lo incorporamos al concepto de tradicionalmente conocido como familia. En general, el acto de violencia es perpetrado por cualquier persona y comprende todo: la violación, el abuso, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro, el acoso sexual, y se produce no solo en este lugar, sino también en unidades educativas, en establecimientos de salud y en cualquier otro lugar. Yo he estado dando unas clases para Estados Unidos ahora en la pandemia, y estamos analizando el tema de las violaciones y los abusos en las migraciones forzadas, y en las migraciones y en los campos de refugiados. Los índices son horrorosos, o sea, horrorosos. El tema del abuso infantil en los campos de refugiados en África, ahora en momentos de pandemia, se ha agravado. Por eso decía, este es el único delito que aumentó, y en todo el mundo. Por eso hablo de que nos tenemos que plantear de deconstruir la justicia, y nosotros somos una parte importante para lograr esa deconstrucción. ¿Por qué? Porque va a ser en la forma en que hagamos los planteos. Nosotros vamos a generar en la justicia resoluciones y sentencias
que permitan avanzar en esta construcción de una justicia con perspectiva de género. A ver, hablamos de las víctimas. En primer lugar, lo fundamental es que cómo tratar a la víctima. Yo le voy a dar unos lineamientos generales porque la verdad es que el sistema de denuncias en Capital tiene 3 formas diferentes, que yo se las voy a explicar después, pero yo por esta cuestión que le estoy explicando, de cambiar el concepto, tenemos algunas cuestiones que son aplicables a cualquier lugar donde hagamos la denuncia, que después les voy a explicar los lugares. Pero hay derechos que son los que nos van a hacer avanzar para proteger y erradicar y sancionar la violencia de género. A ver, brindar información a la víctima sobre los derechos y servicios de asistencia disponibles. Es fundamental que la víctima esté informada sobre su derecho y sobre la asistencia. La asistencia es algo que vamos a pedir nosotros cuando acompañemos a la víctima, vamos a acompañar a la víctima y le vamos a decir que tiene asistencia médico-psicológica. El juez puede disponer cualquier otra medida urgente para proteger a la víctima. Una cosa fundamental que deben tratar con la víctima y que hace también al empoderamiento de la víctima en su causa es que deben siempre informarle la radicación y el estado de la causa, juez, fiscal, etapa del proceso. Los medios judiciales, que son remedios judiciales para reducir el riesgo, son las medidas preventivas urgentes que vamos a solicitar. Después decimos en qué ámbito. Pero lo fundamental, cuando solicitan estas medidas urgentes, ya sea la exclusión, restricción, botón de pánico, lo que sea es que la mujer víctima, lleve una constancia escrita, sí, aunque parezca extraño, todo informatizado, pero que lleve escrita y firmada por el juzgado, porque sabemos que va a llamar a la policía, va a llamar al 911, nosotros no vamos a estar al lado de la víctima, y ella va a tener que tener la certificación de la medida restrictiva que la protege. O sea, es algo que podrían pensar que no debería ser necesario, pero es algo recomendable que siempre la víctima que asistimos lleve una copia certificada por la autoridad de emisión de la medida restrictiva con relación al imputado. Bueno, hay que saber evaluar el riesgo para la víctima y su grupo familiar. Por ejemplo, si nosotros percibimos o nos manifiesta que había un arma, bueno, hacer hincapié en eso. Los juzgados tratan de no ver si la víctima dice que había un arma, porque se les complica la causa, porque es más difícil, porque tener un arma, sabemos que la aportación ilegal de arma de guerra es un delito no escarcelable, y bueno, y es como que no les gusta que se hable de armas. En esto es lo que yo digo, nosotros tenemos que cambiarlo desde nuestros planteos, nosotros tenemos que insistir con estas cuestiones. El otro día había salido uno de los condenados por los delitos de lesa humanidad, quizá lo vieron, no sé si salió publicada, había sido beneficiado con una domiciliaria, tenía una domiciliaria, volvió a su casa, estaba su esposa, la amenazó, le pegó, ¿y qué hizo la jueza de ejecución penal? Le revocó. ¿Por qué? Por la gravedad del hecho. Él pretendió minimizarlo y ella le revocó. Bueno, lamentablemente la Cámara no está muy de acuerdo con esa cuestión y lo cambió, dijo que bueno, que tiene que volver, aunque no estar con la víctima. Pero la primera acción de la jueza de ejecución penal, la jueza de ejecución 5, que tenemos que destacar porque tiene un importante trabajo en materia de juzgar con perspectiva de género, revocó la medida de beneficio. La medida que tenemos que pedir es la prohibición de acercamiento. ¿Qué pasa con la prohibición de acercamiento? La prohibición de acercamiento, ustedes saben que es de difícil control, en general la violenta. Tenemos un sistema en la ciudad que permite colocarle GPS a ambos, y es un sistema, yo tuve oportunidad de ver el mapa en la presentación, donde se van activando diferentes alarmas a medida que se acercando. Tiene tanto la víctima como el imputado condenado. Entonces, a medida que se van acercando, se activan distintas alarmas. Primero se activa de que están a 1 kilómetro, después se activa que están a 500 metros, ya tira un 911. Cuando tira un 911, ya el patrullero se contacta con la víctima y la resguarda en un lugar seguro. Bueno, lamentablemente, esto funciona, pero funciona para muy poca gente,
no hay tanto material, sabemos que no hay tampoco mucha vocación de dedicar mucho presupuesto a las cuestiones de género, y eso no tiene que ver con los gobiernos absolutamente. Esto como dicen las holandesas, que las holandesas acuñaron un término de interseccionalidad. Esto nos afecta a todas por igual, por eso cuando hablaba de que es interesante que lean los informes CEPAL, Naciones Unidas y Alto Comisionado Naciones Unidas para Derechos Humanos sobre la violencia de género en el COVID, es igual para todos los países. Pueden leer la estadística de Madagascar, la de Argentina o la de Sri Lanka, es exactamente lo mismo. O sea, pasa exactamente lo mismo, las denuncias de violencia han aumentado, acá quiero hacer un paréntesis, las denuncias de abuso infantil han disminuido, y claramente, por suerte, UNICEF hace 10 días ha tomado el guante y ha iniciado una campaña. Sabemos que los niños están siendo abusados intrafamiliarmente y no están pudiendo denunciar. Sabemos que generalmente las denuncias de abuso infantil se hacen a través de los colegios, las entidades educativas o los médicos o los hospitales o las salitas de los barrios. Y en este momento no hay denuncias de abuso infantil y sabemos perfectamente que no es porque se haya erradicado el abuso infantil, sino porque los niños no están teniendo los canales ajenos a su grupo familiar o unidad donde viven para efectuar la denuncia, o no lo puede un tercero constatar la situación en que vive. Por eso eso quise hacer el paréntesis porque es bastante importante. Igualmente el juez siempre, como les dije, puede garantizar cualquier otra medida urgente, y esto en el marco de cualquier procedimiento, y esto en el marco de cualquier procedimiento en Argentina, en cualquier lugar, en cualquier provincia, con cualquier ley. Por si nosotros no debemos quedarnos con, por ejemplo, la ley procesal de cada uno, de cada provincia, de cada país, si viola las reglas de Brasilia. Bueno, yo les recomiendo a todos tener siempre a mano, sobre todo ahora en el siglo XXI, las reglas de Brasilia, porque ninguna norma procesal puede hacer tambalear o modificar un derecho. De eso hablan las reglas de Brasilia. O sea, las reglas de Brasilia en este momento deben ser nuestro norte cuando tenemos que analizar la efectiva ejercicio y aplicación del derecho, y también la violación del derecho y las medidas que debe tomar el Estado. O sea, la forma en que debe interpretar la normativa procesal el juez que intervenga, la jueza, fiscal o la fiscal, utilizando la regla de Brasilia. De hecho, hoy en día, tanto jueces como fiscales son capacitados en reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia son fundamental, como digo, para la interpretación de la norma procesal. Bueno, la Corte lo está sacando en sus fallos porque hay un atraso real en nuestra normativa procesal con relación a garantizar el ejercicio de los derechos, la no violación a los derechos humanos por parte del Estado. Entonces están invocando, por suerte, tanto los jueces y inclusive la Corte han citado las reglas de Brasilia, y esto es muy importante. En el procedimiento, ¿qué es importante para que los abogados y abogadas sepamos en el procedimiento? Las víctimas deben ser siempre tratadas con consideración y respeto por su dignidad, para que no pase esto que les contaba, que le digan a la víctima, si usted tenía plata, ¿por qué no se puso un custodio para que no le pegue? Esto no se puede tolerar en una audiencia, de ninguna manera. Hay que adoptar medidas preventivas urgentes para proteger la integridad y evitar hechos nuevos de violencia. ¿Cuál es la finalidad de las medidas preventivas? Evitar nuevos hechos. Tenemos estadísticas que creo que están publicadas ahora en... Bueno, hay varias organizaciones que la tienen publicadas, ONG de mujeres, pero están en la Procuración publicadas y están en el Ministerio Público de la Defensa también, sobre la situación de las mujeres víctimas de femicidio previas al femicidio. La mayor porcentaje de estas mujeres ya habían ido a la justicia, recurrido a la justicia por un hecho anterior de violencia. Entonces, por eso decimos que es importante las medidas estas para evitar nuevas situaciones de violencia que todos sabemos que pueden terminar con el femicidio. Las medidas sobre los bienes. También debemos considerar que la mujer víctima de violencia puede ser restituida a su casa, aunque la casa esté el violento, o sea, la mujer puede pedir la restitución, se puede pedir la exclusión y se puede pedir la prohibición de acercamiento. O sea, todas estas cosas
las debemos pedir en la causa. Porque ¿qué tenemos que lograr nosotros? Tenemos que lograr que no haya revictimización de la mujer. Estamos en un problema que la mujer es revictimizada en el proceso por estas cuestiones que yo les venía diciendo, que tenemos una justicia que muchas veces no juzga con perspectiva de género, y al no juzgar con perspectiva de género, revictimiza a la mujer. Estábamos hablando el otro día en un Zoom muy interesante, decía como este, pero estábamos debatiendo en realidad cómo evitamos que la mujer declare en la comisaría, en la OBD, en la fiscalía, en el juzgado, o sea, 5 veces repetir el mismo hecho. O sea, esto es algo que revictimiza a la mujer. El testimonio de la mujer tiene que ser valorado con perspectiva de género. O sea, las preguntas deben ser preguntas facilitadoras, tienen que omitir los juicios de valor, tener en cuenta la situación particular de la víctima. Lo que yo estaba hablando de la situación particular de la víctima, por ejemplo, si la mujer es migrante, o sea, una mujer migrante, una mujer indígena, tener en cuenta, por ejemplo, el lenguaje. Por ejemplo, una mujer de una comunidad, estamos viendo los casos de violencia, en las comunidades Cuom, por ejemplo. ¿Y qué problema hay? Esa mujer, si bien han accedido algunas a la justicia, tienen el problema del lenguaje, que no es un problema en realidad. Hablan una lengua que no es la lengua en la que se rige la justicia. Nosotros tenemos que exigir tener traductores para esa lengua. La mujer tiene que poder hacer la denuncia en su lengua cultural. Evitar el encuentro del imputado y la víctima. No podemos permitir de ninguna manera, en ningún sistema procesal de la Argentina, que se haga encontrar a la víctima con el imputado. Es más, en el caso de llegar a un juicio oral, la víctima puede pedir la separación del imputado de la sala, que si bien tiene derecho a escuchar, puede estar atrás de un biombo, pero puede pedir, y nosotros debemos insistir, que si la víctima quiere que no esté presente mirándola a ella, no podemos seguir adelante una audiencia hasta que no se cumpla con esto. La víctima siempre tiene que saber el objetivo de la audiencia, o sea, nosotros le tenemos que explicar para qué es la audiencia. ¿Por qué? Por esto de la revictimización, porque la víctima se siente revictimizada declarando, y ya no sabe por qué tiene que declarar tantas veces. El tema de la revisación o del control médico, o cuerpo médico forense, o como sea médico policial, como es provincia, capital, CABA, que tiene distintos organismos para revisar. La revisación debe ser realizada con perspectiva de género. Yo me olvidé ahora de traerles unos enlaces, pero si ustedes lo pueden buscar por YouTube, hay 2 videos hechos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la Fundación Avon, que son muy interesantes, que muestran cómo debe ser tratada la mujer que se tiene que someter al control médico, víctima de violencia. Son videos Corte Suprema de Justicia de la Nación con Fundación Avon, excelentes. Aparte están hechos con actrices y actores bastante conocidos, y es muy didáctico. Y la Corte, ¿por qué los hizo? Porque quiso expresar, la Corte tiene una gran vocación de instalar esto de juzgar con perspectiva de género, o sea, de poder ser más creativo, de ir más allá de lo que dice la norma en su letra. Y en ese caso, en esos videos se puede ver tranquilamente a lo que apunta cuando habla de juzgar con perspectiva de género, que la mujer no puede ser revisada por un varón, o puede elegir directamente, ella puede elegir el sexo de quien la revise, tiene derecho a ser acompañada por alguien de confianza durante el desarrollo de la medida, y esto que sea acompañada por alguien de confianza, ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Espinosa González versus Perú, y también en algo muy interesante que pueden utilizar como herramienta, que es el informe sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, que es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2011, que les da muchas herramientas para fundamentar, y bueno, y habla de este tema de cómo plantear para que se juzgue con perspectiva de género. Lo que hay que evitar es el test de fabulación. El test de fabulación, como todos sabemos, es el test que investiga si la víctima está inventando. Esto hay que erradicarlo. ¿Por qué hay que erradicarlo? Porque esto es no juzgar con perspectiva de género, esto es reivindicar una justicia heteropatriarcal y machista. El otro día hablaba con una colega que es muy especialista en el tema y me dice, bueno, pero no podemos evitar el test de fabulación.
lo hacen los jueces machistas y juezas machistas con el fundamento que quieren ver si la víctima tiene algún daño por los padecimientos sufridos. Y me dice, no podemos evitar. Bueno, tratar de oponernos al test a la víctima cuando tenemos unas altas sospechas de que lo que está haciendo el juez es aplicar un test de fabulación, que es una práctica discriminatoria basada en estereotipos de género. La mujer inventa, la mujer es de ella, repitió, eso no existe. El test de fabulación nosotros nos debemos oponer. Obviamente que el juez no nos va a decir, le pide el fiscal un test de fabulación, pero nosotros vamos a darnos cuenta y nos vamos a oponer porque el daño producido a la víctima no es necesario probarlo a través de esos test tan intensos que sabemos que ocultan una práctica discriminatoria basada en un estereotipo heteropatriarcal del género. Con los testigos, ¿qué debemos hacer? Bueno, eso depende cuando haya testigos o no hay testigos, o sea, sabemos que después vamos a explicar las 3 opciones que tienen en la ciudad, pero hay que citar a todos los testigos. Bueno, hablamos de solicitar historias clínicas y otros registros médicos de la víctima, 911, cámaras de vigilancia, teléfonos celulares, mail y redes sociales. Es muy importante que nosotros pidamos que se investigue todo, no solamente los casos de ciberacoso, sino utilización de celulares, mail. ¿Por qué? Porque podemos crear este estado de situación de la mujer, niña, niño, adolescente, víctima de violencia. Los botones antipánico. A ver, los botones antipánico sirven. Pedimos el botón antipánico, la ciudad se da el botón antipánico, pero sabemos que el botón antipánico debe recurrir urgente, porque en general cuando la mujer activa el botón antipánico, ya la proximidad del agresor está cerca de ella o es grave y a veces tardan bastante tiempo en llegar. También tenemos que pedirle que se identifiquen las direcciones IP. Esto más que nada en el ciberacoso y en este tipo de delitos que se hacen a través de violencia contra las mujeres a través de las redes sociales, o sextortion, todo este tipo de delitos es importante pedir las direcciones IP de dónde partieron estas prácticas delictivas. Otra cosa muy importante, nosotros tenemos que pedir la ambiental, pero en la ambiental que se haga en la casa de la víctima para ver si hay objetos rotos. ¿Por qué? Porque esto también nos va a dar un panorama de la situación que se vivió en el momento de violencia. Si está todo destruido, televisor, heladera, mesa, vasos, platos, esto es muy importante. Y lo que había advertido al principio de esta charla sobre el tema de las mascotas de la casa. Si las mascotas han sufrido algún daño. Bueno, yo tuve la semana pasada en oportunidad de un allanamiento donde, bueno, me llama una de las personas, una mujer, una chica que estaba en el allanamiento, que era la novia del presunto imputado que estaba buscando la policía por donde el fiscal, y bueno, el policía tiene comentarios muy despectivos hacia ellos, pero muy despectivos. Se los voy a decir porque es interesante saber lo que dice un oficial policial. Le dijo negra, puta, villera, y estaba su perrito al lado, que su perrito es viejito, y muy viejito, ya no tenía ni dientes, ¿y qué hizo? Y el policía le descargó todo el arma, lo mató, ahí al lado de ella. O sea, la chica no estaba ni buscada, ni imputada, no tenía nada que ver con la situación, o sea, pero esa persona, y en ese caso con una orden de allanamiento, la violencia de género que ejerció contra esta mujer y contra el animal también. ¿Por qué mató al animal? ¿Saben por qué mató al animal? Y porque matarla a ella se le iba a complicar un poco su carrera. Creo que eso es lo que estuvo en su imaginario. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Y esto que estoy contando no es algo que sucedió a 30 cuadras donde estoy dando ahora esta grata conferencia. Bueno, yo les quiero explicar una cosa. Nosotros tenemos diferentes formas de violencia, como veníamos hablando, y diferentes lugares para hacer la denuncia. ¿Cuál es el tema? Si nosotros tenemos lo que llamamos comúnmente violencia doméstica, la violencia doméstica importa la intervención de la justicia civil. Si nosotros tenemos amenazas simples o lesiones, va a intervenir la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y todo el resto de los delitos, que no es que sean los que más nos preocupan, pero nos preocupan porque tenemos el femicidio, la tentativa de femicidio, las amenazas coactivas, el secuestro, la violación, el abuso, esos van a la justicia nacional, en la ciudad.
La legislación que tenemos que invocar para todo esto, la legislación que nos ampara todo esto es la misma. Las convenciones internacionales, la Convención de Belén do Pará, que es la que para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que está, la ley es la 24632. Después tenemos la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo adicional CEDAW, y también tenemos herramientas, como lo que dije, en los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Conferencia sobre Población y Desarrollo, y en la Argentina tenemos las leyes de protección, programa de salud sexual y procreación responsable, parto humanizado, guía de atención posparto, que debe ser aplicada, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la 26485 de violencia contra la mujer, y la ley, el decreto para igualdad de oportunidades de varones y mujeres, la 2412, bueno, el cupo femenino, la paridad, los delitos contra la integridad sexual, el sistema de inasistencia justificada por razones de gravidez, matrimonio igualitario, identidad de género, prohibición de acciones que impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas, y régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, y el fallo FALA en la Corte. ¿Por qué digo esto? Porque la violencia se manifiesta también en la violencia obstétrica, también en la violencia en la educación. O sea, tenemos un montón de planos donde hay violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. O sea, entonces volvemos. Tenemos la violencia doméstica. La violencia doméstica la canalizamos a través de la justicia civil. Y el resto, como explicaba, a través de las justicias penales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Justicia Nacional. ¿Qué pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ahora que estamos en pandemia? Ya sabemos que se tuvo que sacar una corrección al DNU, las mujeres en situación de víctimas de violencia de género no podían salir a efectuar la denuncia. O sea, entre las provisiones circulares, donde se llamó la llamada popularmente fase 1, las mujeres víctimas de violencia no podían salir a denunciar. ¿Por qué? Porque violaban la prohibición. Las agarraban a la calle y decían que violaban la prohibición. Hoy tenemos algunas mujeres que tampoco pueden salir a denunciar. ¿Cuáles son? Las mujeres que están privadas de libertad, con algún sistema de monitoreo, que si salen de la casa a denunciar, se activa el sistema de monitoreo. El otro día estuvimos trabajando en este tema y relevamos 25 mujeres en este momento que están con lo que se llama pulsera, o sea, el sistema de monitoreo, tienen una medida de morigeración de la pena, que son víctimas de violencia de género y que no pueden salir a denunciar, porque ustedes saben cómo funciona el sistema, se activa, entonces esas mujeres siguen sin poder salir a hacer la denuncia. Y el tema de niñas y niños adolescentes, que bueno, que como saben la detección es por tercero, en este momento preocupa. O sea, se avanzó un poquito con esto de que la mujer pueda salir a hacer la denuncia. ¿Por qué hablamos de salir a hacer la denuncia? Salir a hacer la denuncia porque en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ustedes saben que existe la OBD, la Oficina de Violencia de Género, que es la Oficina de Violencia de la Corte, de Violencia Doméstica, que es la que se encuentra ahí frente a Plaza Lavalle. Si estuviéramos en el colegio diríamos acá a la vuelta, acá digo a varios kilómetros. La Oficina de Violencia Doméstica es una oficina creada por la queridísima doctora Elena Hayton de Nolasco, después que la doctora Carmen Escribay creara la oficina de la mujer de la Corte. Tenemos la oficina de la OMS, la oficina de la mujer de la Corte, que es donde se relevan los datos. Y la OBD es la Oficina de Violencia Doméstica, que es donde se asiste a las mujeres. Aunque ustedes no lo crean, esta oficina, creada a instancia de la doctora Hayton, sufrió muchas críticas al principio, porque decían que la Corte no podía dar asistencia a las personas como si fueran abogados. Esto es lo que yo les hablaba un poco cuando les venía diciendo que hay que ser creativo y hay que innovar. La doctora Hayton, si lo quieren, como decían en esa época, les pone abogados a las mujeres. Y sí, la doctora, una gran militante de Juzgar con Perspectiva de Género, detectó que las mujeres no recibían respuesta en las comisarías de su barrio y decidió crear la ahora tan conocida e instalada Oficina de Violencia Doméstica. ¿Qué pasa con la Oficina de Violencia Doméstica? Algo también increíble, no tiene ningún sistema informático para efectuar la denuncia. O sea, hoy por hoy la oficina sigue funcionando, la OBD, las mujeres tienen que salir por este decreto, por este DNU,
ampliatorio que les permitió salir, pero deben pasarse el día entero porque hay cantidad de mujeres, el trabajo es muy bueno porque tiene un informe que después lo requiere la justicia civil, pero la verdad que hoy en día las mujeres, no, ¿qué me dicen? Que estamos en horario. Bueno, a ver, les voy a mostrar 2 minutos entonces, si me dicen que estamos en horario, les voy a decir rápido, les voy a mostrar, bueno, esto es a la OBD, la mujer va a la OBD. Si la mujer no fue a la OBD, yo lo que recomiendo, les digo en 3 minutos todo, lo que recomiendo es que vayan, que inicien la denuncia en la justicia civil en caso de violencia doméstica. En caso de lesiones o de amenazas, lesiones leves y amenazas, les voy a mostrar ahora en la pantalla cómo tienen que ir a la ciudad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que pueden hacer es la denuncia telefónica, la denuncia en línea y la denuncia presencial. La denuncia en línea, lo pueden ver acá, supongo que están viendo esto, de violencia de género. La denuncia en línea de violencia de género puede ser identificada o anónima. La denuncia identificada es una denuncia donde ahí están viendo, completan, esto se hace todo por internet, ¿están viendo? Y pongan deseo recibir una denuncia. Bueno, todo este sistema es el sistema del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee fiscales especializados que la contienen, orientan, tienen un equipo interdisciplinario. Si pasamos a las denuncias en la justicia, si pasamos a la denuncia en la Justicia Nacional ya sabemos que la ingresamos, tenemos el correo electrónico ahora para hacerlo, y podemos efectuar la denuncia y tener en cuenta todas las normas que les estaba indicando antes que deben ser respetadas en cualquiera de estos tipos de procesos. O sea, a mí lo que me interesa es que sepan esto de la creatividad, esto del avance, esto de por qué nació la OBD, apartada de lo que sería la lógica en ese momento, y sin embargo la doctora Hayton se atrevió a que la Corte pusiera abogados para las mujeres. O sea, tenemos que ser creativos en las normas, y tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones que analice en el procedimiento. Acá me dicen que me está mandando una pregunta que dice, por favor, un hombre hace una denuncia sin pruebas ni testigos ante la OBD. La esposa responde con el detalle de toda la violencia y además pide medidas de alejamiento, a pesar que por voluntad de ella no se mantenía ningún contacto desde 3 meses. El juez determinó que la denuncia fue realizada ante la OBD, que no podía desistirla por ese motivo y que el alejamiento era recíproco. Es evidente que el señor deseaba silenciarla por abusos que sufrían las nietas y que la denunciaba. Estaba armando su... No, a ver. El tema de la instar la acción o no instar la acción. La instar la acción, yo considero, como el Estado argentino debe responder a estadísticas internacionales, que el fiscal siempre tiene, aunque la mujer no inste la acción penal, que es algo que le debemos decir, cuando le preguntan en sede penal, ¿insta la acción penal? Siempre sí. Igual si dijo no, eso se corrige. Igual si insiste en el no, yo considero que el Estado debe continuar la investigación, en el marco de las convenciones internacionales. Un hombre se denuncia sin pruebas ni testigos. La esposa responde de toda la violencia, pide medida de alejamiento. Que el alejamiento sea recíproco es habitual. Si la denuncia la hace el hombre contra la mujer para pedir el alejamiento, en general siempre sale la restricción para el hombre con la mujer. En los casos de cuando denuncia el hombre y pide la restricción, que la mujer no se le acerque, el juez automáticamente saca la restricción del hombre para con la mujer también. O sea, la verdad que los hombres que piden restricción terminan en el 99,9% de los casos, ellos con restricción. No se mantenía. La restricción recíproca está perfecta. Cuando el hombre pide restricción para la mujer, el juez saca la restricción recíproca, está impecable. El juez determinó que la denuncia que no podía desistirla por ese motivo y que el alejamiento era recíproco. Eso está perfecto. Era evidente. No, pero está perfecto eso. O sea, la restricción recíproca está perfecta. Que el juez diga que la denuncia no es desistible también. El Estado tiene que investigar para prevenir y erradicar y sancionar la violencia de género. Por eso la restricción recíproca es juzgar con perspectiva de género. Un señor denuncia, ay, soy víctima de violencia por mi mujer. Y el juez le dice, bueno, su mujer no se puede acercar a usted, pero usted tampoco a ella, ni siquiera requiere que la mujer pida la restricción. Por eso digo, en algunas cosas tenemos que empezar a pensar para que se juzgue con perspectiva de género. Dice, es evidente que el señor deseaba silenciarla por abusos que sufrían sus nietas y que la denunciada estaba armando. O sea, a ver, ¿había abuso? Hay que ir a hacer el abuso. El abuso va a la justicia penal y realmente se investiga.
El abuso se investiga, hoy se investiga el abuso, se investiga el ciberacoso, se investiga la sextortion. Lo que tenemos que tener en cuenta es todas las pautas que yo les di, que son aplicables a cualquier tipo de procedimiento y denuncia. Marina me dice que tengo que terminar, yo le dije que era muy largo el tiempo y ahora resulta que me resultó corto. Bueno, nosotros, no sé si hay alguna otra pregunta, no sé si hay alguna otra pregunta para hacer. No hay ninguna otra pregunta, me dice Marina. Bueno, entonces estoy a disposición de ustedes. Bueno, si tienen mi nombre, me pueden escribir por las redes, pueden pedir mi correo, pero realmente estoy en todas las redes sociales y bueno, trabajo también, aparte de una organización internacional que tiene estatus consultivo de Naciones Unidas y soy miembro del Comité del Estatus de la Mujer de Naciones Unidas, si es que participo de CEPAL, de OIT, y estoy a disposición de ustedes porque, bueno, nosotras estamos realmente preocupadas, un colectivo internacional de mujeres, para que se empiece a juzgar con perspectiva de género y dar todo el apoyo, la ayuda y el acompañamiento para poder empezar a deconstruir esto de lo que hablaba Derrida, en deconstruir al sujeto cuando está como operador del derecho. Les agradezco mucho y que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias.